Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia García. Soy parte del staff docente de CEFORDAT, centro radicado en Mar del Plata, que propicia fuertemente la formación de acompañantes terapéuticos. En este espacio que tenemos, que es Educación Permanente en Salud, nos damos el gusto de convocar expertos que nos instruyan, y en este caso contamos con la visita de Betiana Rebollo, que es técnica superior en acompañante terapéutico, es acompañante externo, tutora académica en la formación, en la orientación, en la formación académica de estudiantes de acompañamiento terapéutico, y en este sentido lo que más nos interesa es el rol de supervisora de la práctica profesional certificada, que significa en su currículum revisión del ejercicio profesional de acompañantes terapéuticos. Buenas tardes, Betiana, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenas tardes. Es un placer para mí estar acá. Gracias, gracias por tu presencia. Contanos un poquito qué es la supervisión, cómo nos Bueno, la instruyes al respecto. supervisión en sí es la revisión de la práctica profesional, ¿sí? Es un espacio donde se realizan encuentros y se trata sobre el ejercicio profesional. La persona supervisada trae a los encuentros situaciones que le suceden en la práctica y que de algún modo necesita otra visión, otra mirada Ujú. más objetiva, ¿sí? Bien, En este caso lo que se hace es acompañar ese proceso de la práctica del colega, ¿sí? Y desde la horizontalidad y de la confidencialidad, ¿sí? Yo claro, generalmente sugiero que la práctica de acompañantes terapéuticos sea supervisada por un colega, ¿sí? Que tenga claro, experiencia en esto del acompañar y que tenga formación en supervisión, ¿sí? No es suficiente la experiencia, sino este saber hacer este recorrido junto al colega supervisado. Con respecto a este espacio del que te hablaba, es un lugar de sostén, ¿sí? Que se le ofrece al colega supervisado, donde además se constituye como un lugar de autocuidado, ¿sí? Para poder qué bueno, eh, propiciar descomprimir ciertas emociones y a la vez también es un lugar de perfeccionamiento profesional. claro. En este caso, lo que se hace en los espacios de supervisión es dialogar sobre la práctica de la persona que nos convoca, ¿sí? De esta persona supervisada, del colega, y a la vez se construye un espacio de co-construcción, es Qué decir, lindo. donde haya una visión de dos o más profesionales, perdón, sobre determinada situación, pero que van a converger en un aprendizaje que va a ser compartido, van a llegar a un aprendizaje co-construido, ¿sí? Sí, Desde, como decía hoy, desde la horizontalidad. No porque la palabra sea supervisión quiere decir que haya una supervisión sobre otra, ¿sí? sí, porque Sino es que va una a ser. palabra bastante pesada, supervisión, ¿no? Claro, por eso yo prefiero hablar de revisión de la práctica. Ay, me encanta, me Traje, encanta. traje una presentación con algunas Dale. imágenes. A ver, que la voy a compartir para que podamos ir viendo algunos aspectos de la supervisión. Sí, a mí siempre me hizo ruido la palabra supervisión, ¿viste? Claro, que en sí es uno de los tipos de revisión de Ah, práctica, la ah, supervisión, pero mira hay vos. más, ahora los vamos a ver. Dale, qué bueno. Se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno. Como te decía, yo prefiero hablar, como verás ahí en la imagen, de revisión de la práctica, ¿sí? Sí, Ahí dice un poco lo que hablábamos recién, que es este espacio de revisión del ejercicio profesional, se acompaña la práctica del colega desde la horizontalidad y es un espacio confidencial, ¿sí? Lo que sucede en sí, supervisión o en revisión de la práctica queda allí. bien. Eh, es un acuerdo entre partes. Pero como decía, además de ser este acuerdo confidencial y horizontal, es un lugar donde se va a sostener, ¿sí? Al colega, de autocuidado, de perfeccionamiento profesional, sea,
se construye, se llega a una respuesta de manera conjunta. Por eso decía hoy que prefiero hablar de revisión de la práctica y no de supervisión. Perfecto. En sí, el objetivo general de estos encuentros, de esta revisión de práctica, es, además de acompañar el recorrido, ¿no?, de la persona, propiciar que las personas acompañadas tengan un servicio de calidad, que sea perfeccionado y que sea ético, ¿sí? En esa revisión de práctica lo que hacemos es reflexionar sobre las intervenciones, ¿sí? Por lo tanto, lo que hacemos de alguna manera es garantizar que la persona que recibe ese servicio sea de calidad, perfeccionado y ético. Además de, bueno, de otorgar este autocuidado al Sí, profesional. Con respecto a los tipos, ¿sí?, de revisión de práctica, uno de ellos es por ahí el más nombrado o el más conocido, que es el modelo, perdón, la supervisión. Es el modelo más tradicional. Es necesario, como decíamos hoy, que tenga formación y experiencia. El supervisor va a posicionarse desde un rol de jerarquía, ¿sí? Y va a haber además, perdón, un supervisado, ¿sí? Un rol de supervisor y un rol de supervisado bien marcado en esta relación jerárquica. Pero después tenemos dos tipos más de revisión de práctica, que es la supervisión colaborativa, que tiende más a la horizontalidad, no están marcados tan rígidamente los roles. El supervisor es uno más, pero que pueda ser de facilitador, ¿sí?, como guía frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, haciendo observaciones o interviniendo en el grupo en caso de que sea una supervisión grupal. Hay supervisiones grupales y hay supervisiones individuales, ¿sí? Cualquiera sea el tipo, estos modelos de supervisión se pueden utilizar, tanto en bien, individuales como en grupales. Y por último, tenemos la covisión, que ya los colegas están en un posicionamiento heterárquico, ¿sí? No hay roles marcados, sino que van, sí, como en todo grupo, van a ir rotando, ¿sí? Ya sea el líder, el portavoz, no hay un rol fijo, no hay un supervisor y un supervisado. perfecto. Y en este caso lo que se hace es, entre los mismos colegas, de una manera horizontal, reflexionar sobre la práctica, pero no posicionándose desde el saber, sino desde la escucha activa, de la empatía, de poder ver ver con el otro, no en el otro, ver con el otro algunas situaciones, qué es lo que el colega no está pudiendo ver, Claro. poder llegar, como decíamos, a algún pensamiento en común, un aprendizaje también construido entre todos, ¿no? Como colegas. Y con respecto a la supervisión, que es uno de los modelos de la revisión de práctica, me ha pasado que he escuchado, o se suele confundir con la coordinación, ¿sí? Ajá, A veces dicen, no, yo no superviso porque mi coordinador, hablando de un equipo, por ejemplo, o en una institución. No, una cosa es coordinar y otra cosa es supervisar. En la coordinación, el rol del coordinador, ¿sí?, va a abarcar todo lo que es lo administrativo y la bien. comunicación entre los diferentes profesionales. Hablando de un centro terapéutico, por Sí, ejemplo. sí, está Realiza bien. los ajustes, entrevistas, selección de acompañantes. Por ejemplo, llama al acompañante para coordinar el horario, el Claro, honorario. Sí puede participar en lo que son los ajustes del mismo proceso de atención de la persona acompañada, pero no es supervisión. Supervisión es reflexionar sobre una práctica en particular, ¿sí?, sobre la práctica profesional. Es un espacio de reflexión de práctica. Lo que se hace es abordar el contenido emocional y se utiliza la contención, además de poder realizar el autocuidado del colega, garantizar un ejercicio ético. Y el supervisor, insisto, debe contar con la formación específica para esto y debe tener experiencia en acompañamiento terapéutico, ¿sí? Em, Ahora, a veces por ahí llega yo hago supervisiones. En realidad el modelo que utilizo yo es supervisión colaborativa bien, y lo hago de manera individual. Se puede hacer individual o grupal. Por el momento yo estoy haciendo supervisión colaborativa de manera individual.
Bien, y llegan y no saben bien a qué vienen, ya sea virtual o de manera presencial. Entonces, ¿qué revisamos en esa supervisión? Todo lo que esté relacionado con la práctica, ¿sí? Con la práctica profesional. El encuadre con sus distintos elementos, como los honorarios, los horarios, los objetivos, demandas inapropiadas o inadecuadas, las estrategias, las intervenciones, qué recursos se pueden utilizar. Puedo sugerir bibliografía, claro, herramientas. Se supervisa también los malestares, ¿sí? Que se producen en la misma práctica, los miedos, aquellas emociones. No hacemos interpretación de las emociones. Para ese caso está el espacio de terapia personal, ¿sí? perfecto. Pero sí reflexionamos sobre toda la práctica del acompañante, desde el inicio hasta el final. No es que porque sea un acompañante con una experiencia de 15, 20 años no necesita supervisar. No. Claro, Cada acompañamiento es diferente, como cada acompañante es distinto, y por lo tanto siempre van a surgir, ¿sí? Cuestiones que nos generan dudas, que nos generan malestar, o simplemente queremos consultarlo, por ahí no es algo que nos genere una duda, pero decimos, bueno, no, voy a preguntar, a ver qué pasa, a ver si otra persona con una mirada más objetiva cree lo mismo que yo o ve otra cosa que quizás a nosotros no se nos está escapando. claro. Eh, También puede pasar. No es Betiana, solamente conforme, dudas frente a la práctica. sí, vos sabés que nosotros insistimos mucho en espacio áulico, esto del Ujú. estudio, bueno, la supervisión y la terapia, ¿no? Como autocuidado. Entonces ahora voy a tener más argumentos para poder decirlo a nuestros estudiantes. Claro, De acuerdo a tu sí. experiencia, eh, ¿qué tipo de cuadros diagnósticos, si querés, lleva a que te necesiten de tu saber, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más insisten en la Más que, supervisión? más que diagnósticos, ámbitos. Creo que Perfecto. lo más consultado es el ámbito educativo y el domiciliario. Ajá, Esos claro. son los dos ámbitos que yo creo que es también porque hay una gran cantidad de demanda en ambos Sí, y por eso se ve más la consulta de esta supervisión colaborativa. En cuanto, por ejemplo, a normativas, cuáles son las normativas que nos permiten el ingreso a la institución, claro. informes, hice este informe, parece que me falta algo, me parece que no, eh, intervenciones dentro de las escuelas, ay, hice esto, pero me parece que no, o iba a hacerlo y no me animé, Claro. ¿cómo puedo fundamentar esto? ¿Cómo puedo presentarme en el equipo? Generalmente son siempre Las demandas son actuales, digamos. Sí, pero o sea, son demandas similares, pero son todas diferentes. Por supuesto. Porque bueno, Claro, porque los acompañados son diferentes, el claro, acompañamiento es diferente y el acompañante es diferente. Cada acompañante tiene un estilo, ¿sí? claro, claro. Y la intervención va a ser diferente, o sea, aunque por eso yo hago hincapié en algo que justamente ahora le iba a decir, es Claro. que desde el rol de supervisora en supervisión colaborativa, uno no tiene las mismas respuestas para todos, porque por lo menos yo hago hincapié en esto, en la singularidad, en la diferencia, ¿no? En esta diversidad, que justamente por ser personas, por ser humanos, somos todos distintos. Por lo tanto, las intervenciones y la manera de resolverlo va a ser distinto, ¿sí? Cada acompañante le va a aportar su impronta a esa Claro, práctica. claro. Entonces, cada revisión de esta práctica profesional no se va a abordar de la misma manera, Sí, sí, porque el entiendo. momento del acompañante no va a ser el mismo, la personalidad no es la misma, los detalles del acompañamiento no son los mismos y fundamentalmente el acompañado nunca es el mismo, ¿no? Exacto. Betiana, una pregunta desde la total ignorancia, ¿no? Sí, Eh, con la supervisión, ¿uno puede llegar a aprender qué etapa etaria te gusta o con cuál te sentís más cómoda? Porque ustedes, los profesionales, salen para poder atender a todos los ciclos vitales. ¿La supervisión colabora
con esta subelección de etapa vital o estoy equivocada? No, yo creo que la práctica es lo que colabora con eso. Creo Perfecto. que eso uno lo puede discernir una vez que pasó por varias etapas del ciclo vital o varios ámbitos, ¿sí? Por Bien, ahí en la supervisión uno lo que puede hacer es reflexionar sobre esa práctica y bueno, decir, bueno, me parece que debido a esto estaba, no sé, creo que estaba totalmente equivocada y no quiero hacerlo de esa manera. No, no voy a bien. trabajar más en ese ámbito, ¿no? Ah, entiendo, Eh, entiendo, claro. pero creo que es la práctica misma la que te da la experiencia para poder discernir en qué ámbito quiero trabajar y en qué no. Y ser súper honesto con uno mismo Sí, también, claro, porque claro. no tenemos todas las herramientas para trabajar en todos los ámbitos. No, por supuesto, por supuesto. Otra pregunta. Sí. Siempre decimos que hay que trabajar interdisciplinariamente, ¿viste? Ujú. ¿Hay fisuras en tu experiencia en relación a lo que le demandan a la T con lo que en realidad debe o puede hacer? Porque, ¿se entiende lo que pregunto? Por ahí alguien le pide a algún profesor, pero no es el ámbito de ustedes, o puede rupturizar la vocación o la autoestima Sí, profesional. son las famosas demandas inapropiadas o las escenas temidas, que también llegan Ah, mucho a lo que es supervisión. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ahí está la posición de cada acompañante, ¿no? Como profesional, de claro, poder decirle, no, eso no es mi rol, no es mi función, esto perfecto, creo que lo debería hacer tal o cual profesional, o claro, quizás no es territorio de ningún profesional, es algo que debe exacto, hacer la familia, ¿sí? O un cuidador. Eh, claro, pero creo que está en uno, en poder posicionarse. Pero para eso tiene que tener claro cuál es su rol y cuál es su función, ¿no? Y las perfecto. incumbencias de cada ámbito también. Sí, sí, por Esto, eso por vos ejemplo, decís. ahora que me decís Mm, de los ámbitos y muchas de las cosas que vienen a supervisión, de los temas que vienen, es a raíz de los acompañamientos escolares, ¿sí? Y algo que se repite y se repite y se repite es, no dejan entrar a mi acompañado si yo falto. Y no ah, es así. La ley dice que el acompañado, el estudiante, saquemos acompañado, que el estudiante puede ingresar sin el acompañante externo, ¿sí? No es, eso viene, pero es como en el número uno en el top 10. mira, Y es algo que por ahí no se sabe, pero está en la resolución 782 /13, está en la ley de educación. Pero bueno, es también, vuelvo a decir lo mismo, es el interés en la formación. Además, yo mucho claro, hablo de eso en supervisión, sugiero claro, bibliografía, bueno, esto lo claro. podemos fundamentar con esto, o si vas a posicionarte de esta manera frente al equipo, fundamentá por qué estás diciendo esto, de dónde lo podemos sacar. Hoy en día hay mucha bibliografía de acompañamiento, ¿sí? Escrita por acompañantes, Qué así que eso bueno. también nos sirve mucho al momento de posicionarnos. Betiana, ¿hay algo que no te pregunté y te gustaría que te hubiese preguntado? Ay, no, no sé. ¿Te Creo que quedó no. algún área que no Lo- te pregunté y a vos te hubiera gustado que yo te pregunte o que querés sí, lo ampliar? que sí me gustaría que por ahí hablar un poquito de lo que es el rol del supervisor y la Dale, posición que debe tener, ¿sí? Con dale. respecto a lo que es el colega supervisado, por llamarlo de Sí, alguna manera. O en cualquiera de los tipos de supervisión, de los modelos, en cualquiera de los tres. El supervisor siempre debe posicionarse de una manera empática, ¿sí? claro. No desde el ego, no desde el saber de que tengo todas las respuestas. Las respuestas se construyen junto con la persona supervisada, ¿sí? Mm, No tenemos las respuestas, no hay respuestas preestablecidas, no se dan de una manera unilateral, se construye, vuelvo a decir, entre los dos. Se llega, digamos, como, no digo una solución, pero por lo menos una respuesta, ¿sí? De manera colaborativa. Y para esto es necesario sí o sí que la relación sea simétrica entre el supervisor y el claro, supervisado, ¿sí? claro. Que sea por ahí el espacio de supervisión que se asemeje más a una covisión, donde va a circular la palabra, donde la persona se sienta cómoda,
que se pueda quedar en silencio. No, me parece que no es necesario posicionarse desde de manera jerárquica, ¿sí? Desde la jerarquía, que por ahí trae consigo mismo la palabra supervisión. Bien. Creo que Bien. eso es primordial. Betiana, nos trajiste unos estándares fantásticos también para quienes escuchen esta conferencia, de cuidarse ellos, saber con quién supervisan, porque vos trajiste parámetros éticos, de escucha, de horizontalidad. Me parece muy ético de tu parte lo que nos estás aportando. Es que en Y realidad es eso, es poder llegar a que la persona que va a recibir a ese acompañante, que va a recibir la atención de ese acompañante, reciba algo ético, que la práctica sea ética, ¿sí? claro, Para eso tenemos estos espacios, ya sean de revisión de práctica, la formación continua, el análisis personal o bien sí, alguna otra terapia alternativa, ¿sí? perfecto. Pero creo que sí, que eso es la base del Bueno, acompañamiento. seguramente alguien nos va a pedir tu contacto y queremos saber si nos Sí, autorizás a dar tu sí, celular, cómo no, si cómo no. alguien pide supervisar con vos, ¿no? Sí, Este, sí, 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 nos más que autorizás. agradecida. Muchísimas gracias por todos tus aportes, Betiana, y seguimos No, en por diálogo en favor, a cualquier ustedes momento. por el espacio. Chao, mi amor. Muchas gracias. Al Adiós. contrario.